Entonces, retomando lo que veníamos conversando con ustedes, no solamente en esta parte anterior, sino el mes pasado, cuando hablábamos de estas cuestiones del amor, les decía que estamos tratando de ir, y yo comprendo que a veces puede ser un poco arduo, porque son conceptos diferentes que según la preparación previa, a algunos les sonarán todas cosas más escuchadas y conocidas y para otros serán más nuevas, ¿no? Pero como fruto de todo esto que yo les voy exponiendo, pretendo que les queden algunas claves de comprensión de esta cuestión profundas y después cada uno ahonda en lo que le parece, ¿no? Pero estamos tratando de descubrir cuál es el modo humano o propiamente humano de vivir la sexualidad que tiene que ver con el modo propiamente humano de amar, porque la finalidad de esa distinción tiene que ver con esto, con la preparación para el amor, la preparación incluso desde lo físico, ¿no? Para vivir el amor. El mundo se enriquece, como vimos al principio en el video, que hubiera sido para verlo ahora, cuando hablábamos más del varón y la mujer, se enriquece con la presencia de lo femenino y con la presencia de lo masculino. No está bien plantear, y a veces nos divertimos planteando si es superior y quién es superior y quién es inferior, y que hay un filósofo que en un seminario de doctorado partía de la premisa de que no, en la realidad nada es igual, por tanto tiene que haber diferencia de jerarquía, superioridad e inferioridad. Y empezaba con unos análisis bastante machistas a mi modo de ver, unos razonamientos, ¿no? que llevaban a la conclusión, o dejaban caer la conclusión, de que el varón era superior a la mujer. Y tenía un público bastante femenino, por supuesto no aceptamos su teoría. Pero tampoco es que uno se plantee, todos los argumentos, ¿no? Son de las bromas, ¿no? Entonces la mujer es superior porque es la última, y en la creación es la última, y se empieza por lo más bajo y se termina con lo más alto, no sé, ¿no? Se puede inventar cualquier teoría para dilucidar. El neurólogo la vez pasada hablaba del tamaño del cerebro, que dicen que el cerebro del varón es más grande, entonces, pero en realidad todo el físico del varón es más grande, ¿no? Entonces sí que la mujer tiene más cuerpo calloso que la sustancia gris, la sustancia blanca, pero que en definitiva no hay tantas diferencias, ¿no? A nivel cerebral. Son investigaciones y este científico daba muchos resultados científicos de diferentes tipos de investigaciones, y cada vez se sabe más y la ciencia avanza y descubre eso ese videíto que les recordaba hace un rato, que nos hace reír, que evidentemente esas pequeñas diferencias también están marcadas o selladas por toda una cultura, una educación. Entonces es bastante difícil de discernir. Uno puede hablar, de hecho Juan Pablo II habla del genio femenino, por ejemplo, y puede describir algunas características que parecen ser más peculiares de lo femenino. Pero en realidad no es tan sencilla la cuestión, porque no se puede, por ejemplo, atribuir a lo femenino la ternura y a lo masculino la agresividad. Todos tenemos capacidad de ternura, así que la expresión quizás es diferente. Ahora uno puede preguntar si es diferente por educación y por cultura, o es así por naturaleza o por condición. Entonces todas esas cuestiones, que yo no las voy a resolver ahora, tienen que ver con cómo estamos hechos, cómo venimos de fábrica, podemos decir en fácil. Todo el organismo está preparado para aquella finalidad propia del organismo. Y lo físico incide en lo psicológico, y lo psicológico en lo anímico y en lo espiritual. No por nada la que va a ser madre, si se hicieran los análisis hormonales, etc., todo su cuerpo se va preparando para dar a luz. Se transforma por dentro, pero además ahora hay investigaciones que demuestran que el varón que va a ser padre también sufre alteraciones físicas, y no porque no tiene al bebé dentro, ¿no? Pero es el padre. Entonces, digo que la investigación científica podrá ir confirmando algunas cuestiones que son de sentido común,
y en principio la ciencia no se contrapone a estas cuestiones más filosóficas que tienen que ver con la observación de la realidad. También este fin de semana, les pongo esos ejemplos porque son los que me vienen a la cabeza, así, son los más inmediatos. Un profesor del IAE que les daba unas clases a las chicas sobre la generación Y, comparando con la generación X. Bueno, fue una clase bastante participativa, digamos, donde las chicas opinaban y así. Les presentó un PowerPoint en el que señalaba unas características que parecían describir a la generación Y. Y después les dijo, ¿no saben quién dijo todo esto? Y entonces puso una figurita, Aristóteles. ¿No? ¿Y de quién lo decía Aristóteles? De la juventud de su época, 5 siglos antes de Cristo. Como diciendo, es verdad que la generación Y tiene sus características, pero tampoco se crean que son tan originales, ¿no? Siempre la juventud tiene unas características propias. San Agustín también describe a los malos estudiantes de su época y es casi igual que los que están por ahí frenando el tráfico en las calles. Lo que pasa es que obraban de otro modo, ¿no? Por eso es importante comprender el modo humano de vivir el amor, que tiene que ver con el modo humano de vivir el instinto. Nosotros tenemos algún aspecto de animales, ¿no? Animalia, dice Juan Pablo II cuando habla de estos temas. Pero no somos animales. Vos cuando una persona se comporta no como un ser humano, sino no como un racional, le decís no seas animal, o sos un animal. Es como algo peyorativo, despectivo, porque no es propio de lo humano comportarse como un animal. Bueno, pues parece que en este momento se ensalza o se engrandece, a veces en los medios de comunicación, comportamientos que no tienen tanto que ver con la condición humana, porque el hombre no está hecho solo para el placer, y no es una libertad pura, ¿no? ni un absoluto, sino que hay un modo humano de vivir en instinto. Dice Rocco Buttiglione que no es posible existir plenamente, poseer en modo adecuado la propia humanidad, si no se vive desde la propia interioridad como varón o como mujer, es decir, si no se ha hecho la experiencia de la propia virilidad o de la propia feminidad. Aquí surge un problema de largo alcance. ¿Qué tipo de relación puede y debe establecerse entre seres humanos de sexo opuesto? ¿Cómo se diferencia esa relación con respecto de la que existe entre el hombre y el objeto que éste consume para satisfacer la propia necesidad, por ejemplo, el alimento? El cuerpo de la mujer para el hombre y el del hombre para la mujer es ciertamente un objeto que tiene la capacidad de satisfacer un impulso instintivo. Sin embargo, ese cuerpo no es primariamente un objeto, sino un sujeto, ya que está habitado por una interioridad espiritual, similar a la nuestra. ¿Es posible poseer el cuerpo del otro sin violar y humillar su interioridad espiritual, es decir, sin reducirlo al rango de un simple objeto para mí? Esta es la pregunta principal que se halla en el centro de la ética sexual humana. Bueno, y sigue, ¿no? Esto es justamente lo que trata Carol Wojtyla en Amor y Responsabilidad. Todo el anticipo antropológico lo que busca es dar una razón de cómo debe vivirse desde el punto de vista moral de la ética ese comportamiento humano, el comportamiento sexual. Bueno, solo vemos esta última diapositiva que vamos a pasar a la teología del cuerpo. Juan Pablo II dice que la medida de la libertad está en el amor del que somos capaces. Esa frase a mí me parece genial porque las personas queremos ser libres, necesitamos ejercer nuestra libertad, somos libres, pero además debemos ejercer nuestra libertad. Y es verdad la experiencia humana, no sé si ustedes coinciden con esto, de que a medida que las personas se hacen más capaces de amar, pongamos el ejemplo de una madre a sus hijos, o de un esposo a su esposa, o la esposa al marido, el amor engrandece la capacidad de la libertad. Cuando uno no ama, empieza a quejarse, podemos decir, ¿no? Las obligaciones se le convierten en un peso. En cambio el amor, cuando uno está enamorado, parece que tuviera como alas, uno se siente hasta
hasta liviano físicamente. La persona enamorada, si uno la describe y la mira, ¿no? Parece que está, una vez estás en la estratosfera, ¿no? Estás como en otro mundo, estás en la luna, estás elevado, ¿no? Todas esas expresiones tienen que ver con la fuerza que el amor da para engrandecer la libertad. La libertad no tiene que ver con no tener ningún vínculo. Al contrario, en realidad la libertad se realiza en la elección más perfecta de los vínculos. Y en extremo, el mismo Jesucristo, Él dijo, a mí no me quitan la vida, yo la doy porque quiero. O la Santísima Virgen dijo, aquí la esclava del Señor. En el ejercicio de su libertad se esclaviza, se entrega. La Madre Teresa de Calcuta, o piensen en cualquiera, ¿no? Juan Pablo II, cuando le preguntaban, cuando veían la agenda que tenía él, ¿no? El horario, que era decir un segundo, ¿no? Para él mismo, le decía a alguien, Santo Padre, usted no tiene ni un minuto libre. La respuesta del Papa, rapidísimo, todos mis minutos son libres. La fuerza del amor lo empujaba a entregarse y se sentía libre al hacerlo, ¿no? Por eso la medida de la libertad está en el amor del que somos capaces. Más amor, más libertad. Pero a veces también es necesario obrar, dice Karol Wojtyla, en nombre de una verdad desnuda sobre el bien. Hay que obrar en nombre de valores que no se sienten y aún en contra de los sentimientos. Esto no es lo habitual, pero a veces la verdad moral, por ejemplo, la mujer casada, no sé, que es secretaria de un jefe en su trabajo y empieza a percibir los síntomas del enamoramiento de su jefe. Tiene, qué sé yo, digamos, vamos a poner cualquier ejemplo, ¿no? Es casada, tiene marido e hijos. A veces es necesario obrar en nombre de la verdad desnuda. ¿Qué quiere decir? Si esa persona ve claramente que siente ese atractivo, etc., si es una persona de bien, tomará distancia de ese amor, por más que se le suponga una atracción, para ser fiel a su primera elección, ¿no? El compromiso adquirido. Esto que hoy no se valora ni se ve o se considera como algo ridículo, ¿cómo vas a dejar pasar el amor de tu vida? Es contrario a la concepción cristiana del amor, ¿no? En realidad el amor no necesariamente es solo dejarse llevar por un sentimiento. Puede uno amar aunque esté obrando contra el sentimiento. Ahora, eso es una situación excepcional. Habitualmente nosotros integramos el sentimiento y lo afectivo, que es la fuerza que empuja al amor de amistad y al amor espiritual. No son dos elementos separados, ¿no? San José María decía, yo tengo un solo corazón para amar a Dios y para amar a mis padres, el mismo corazón, ¿no? Como diciendo, no, porque a veces se separa, ¿no? La relación con Dios, una relación espiritual, puramente espiritual, ¿no? Una relación árida, seca. En realidad no, el hombre entregado a Dios o la mujer entregada a Dios por amor es una mujer también feliz, que está enamorada, se puede decir de alguna manera, ¿no? Aunque el amor no sea un amor sensible o no tenga que ver con un abrazo físico, ¿no? Pero eso no quita esta cualidad, ¿no? De que a veces es necesario obrar en nombre de la verdad desnuda, desnuda de afecto, desnuda de sentimiento. Para la otra versión del amor, los sentimientos son rectores de las conductas, son los que dirigen las actitudes, los comportamientos. La única norma son ellos mismos, ¿no? Un poquito sería, haz lo que sientes. Nosotros pensamos que no es que no haya que hacer lo que sentimos, sino que hay que lograr que los sentimientos acompañen, ¿no? Nuestras acciones, como hacíamos con algunas adolescentes que vienen por acá los viernes, en el proyecto, ¿cómo se llamaba? Protagonistas, era que hablamos en la primera clase que tuvimos con ellas, era sobre este tema, decíamos eso, ¿no? El dibujito de la persona humana, la cabeza hasta arriba, después están las piernas, los pies y las piernas y los brazos están hacia afuera, hacia el exterior, ¿no? Hay gente que va por la vida actuando primero, arrepintiéndose después, por ejemplo, la chica que se quedó embarazada sin quererlo, arrepentirse después y después recién pensando, ¿no? Pero claro, lo normal sería que uno piense antes de actuar. Eso es lo humano, justamente, no responder espontáneamente a los estímulos y nada más, ¿no? Bueno, solo vamos a ver algunas de estas diapositivas. Yo les confieso que al principio empecé a preparar sobre todo
texto que les voy a mostrar ahora, pero ya les digo, me pareció que era bastante elevado, que requería mucho más tiempo, entonces para no decepcionar a algunas que sé que dicen, yo leí eso y no entendí mucho, a ver si con esto entiendo un poco más. Estas ya las vimos. Habíamos quedado acá, ¿no? Bueno, entonces, en esta media hora debe ser ni menos, 15 minutos. Bueno, vamos a ver qué sale. Solo pretendo darles como unas claves de lectura para que puedan entenderlo, las que yo sé que algunas de acá del público lo han leído o lo han intentado leer, sobre lo que pretende explicar esta teología del cuerpo, que ya les digo, es una teología de avanzada. Piensen que esto lo explicó Juan Pablo II en las catequesis del año 79-84. Empezó a dar estas catequesis que después se publicaron más adelante. Él lo que intenta en esa catequesis explicando es la visión del plan divino de Dios. ¿Qué plan tuvo Dios? Es como decir, bueno, me quiero meter en la mente de Dios a través de lo que Él me reveló. ¿Qué es lo que Dios pretendió al crearme varón y mujer? Al crear al hombre varón y mujer. Entonces, lo que intenta en ese libro, Varón y Mujer, Juan Pablo II, es reproducir de algún modo la realidad esa de la comunión de personas como se vivió al principio o desde el principio. Pero ese principio del hombre y la mujer, podríamos decir Adán y Eva, ese principio es un principio que no es al comienzo de la historia, ¿no? Sino que es prehistórico. Es el principio teológico, es el principio previo al pecado original. Es decir, ¿cómo había pensado Dios que fuera la relación varón-mujer cuando nos creó? Si no hubiera habido pecado original, ¿cómo hubiera sido? Es como bastante audaz, ¿no? Y todo eso a partir de unas palabras del Génesis, se toman en un momento que puedan el Génesis y lo leen, de ese texto que no es tan largo, más bien breve, hay dos textos, ¿no? Dos partes, digamos, del Génesis, el texto yavista, el texto eloísta. De esos textos va sacando un razonamiento tras otro para intentar comprender o reproducir cómo era o cómo pretendía ser esa comunión personal que vivían Adán y Eva antes del pecado. Por eso parte de establecer el significado originario de esa soledad, lo que él llama la soledad originaria, ¿no? Entonces va describiendo la creación y Dios crea los animales, las plantas, las aguas, los animales, llega a los animales y después crea al varón. Eso no se da en el tiempo cronológico, no es un antes y un después, sino es una descripción. Crea al varón. Y se habla de la soledad. No es bueno que el hombre esté solo, ¿se acuerdan? No es bueno que el varón esté solo. ¿Qué es esa soledad? ¿Solo respecto de qué o por qué? Entonces intenta explicar que el hombre está solo en relación al resto de los animales. Él también tiene su dimensión de animal, digamos, podemos decir, ¿no? Su dimensión instintiva, sensual. Pero él se da cuenta, porque tiene conciencia y tiene libertad, de que no es igual a los animales, no es igual al resto de la creación, hay en él algo diferente. Eso le hace caer en cuenta de su soledad. Eso es lo que llama la soledad originaria. Y justamente esa soledad originaria es lo que provoca esa creación, desde la explicación del Génesis, de las costillas de Adán, la creación de Eva, ¿no? Que es carne de mi carne o hueso de mis huesos, dice, ¿no? Eso quiere decir, es igual a mí, es de mi misma condición, distinta pero igual. Entonces, eso es lo que, esa comunión de personas es lo que supera la soledad originaria que hubiera tenido el varón. Hubiera sido aburrísimo, ¿no? Solo varones, porque Dios podría haber producido la generación de otro modo. Uno puede decir, bueno, existe varón y mujer para que se dé la procreación o la autorreproducción del ser humano, la paternidad responsable del hombre, responsable porque es libre, ¿no? Los animales se dejan llevar por el instinto, no eligen. Por eso esa superación de la soledad originaria se da en la unidad de lo masculino y lo femenino. Y a la vez habla Juan Pablo II de la desnudez originaria, ¿no? Eso que está ahí en tercer lugar.
en el segundo párrafo, en el tercer lugar, la desnudez originaria. Entonces va analizando todo el sentimiento de vergüenza que sufren el primer varón y la primera mujer después del pecado original. La vergüenza ante el propio cuerpo. ¿Por qué antes vivían esa, lo que se llama inocencia originaria? ¿Por qué podían estar desnudos el uno frente al otro? ¿Qué diferencia había en la mirada del uno al otro que permitía que pudieran estar desnudos sin sentir vergüenza antes del pecado, y por qué después pierden esa mirada o esa inocencia originaria? Y va analizando todo esto, ¿no?, muy profundamente. Y efectivamente lo que concluye de eso, que es el tema del pudor, que es todo un tema, de lo que quiero decir algo, si me da, todo un tema, digo, en la relación varón-mujer, ¿no? En ese plano, me olvidé a dónde iba, de la desnudez originaria, intenta explicar después el sentimiento del pudor, ¿no? La mirada de la persona que contempla sin conciencia de su propia condición humana herida por el pecado, que contempla al otro, la mirada del varón sobre la mujer o la mujer sobre el varón, es una mirada a una persona y no una mirada a un objeto de placer ni a una dimensión de la mujer, por ejemplo, ¿no? Como intentan los carteles publicitarios de los que hablábamos antes, ¿no? Por eso, ¿por qué hace todo este intento de reproducir ese inicio? ¿Para qué? Porque piensa que es necesario a través de eso encontrar una antropología adecuada que trate, lo que dice ahí, ¿no?, comprender e interpretar al hombre en lo que es esencialmente humano. Es como decir, bueno, ¿cómo estábamos pensados que fuéramos si no hubiera ocurrido esto? Porque lo que ocurrió, que es el pecado original, una cuestión de fe revelada, en realidad se remedió después. Nosotros vivimos ya en un estado que podemos vivir, o tenemos la posibilidad de vivir en un estado que es semejante, desde la venida de Cristo, semejante al originario. Por eso Jesucristo les dice, en el principio no fue así. Y es como decir, y ahora que son hombres y mujeres redimidos, los hombres y mujeres cristianos bautizados que cuentan con la gracia de la redención, de alguna manera están llamados a vivir como en el principio. Por eso es el intento de explicar cómo era ese principio. Por eso la unidad significa esa superación del límite, de la soledad, esa comunión de personas. Esa expresión, comunión de personas, es la expresión más propia que usa Juan Pablo II para referirse a la familia, ¿no? La primera y originaria emoción del hombre, varón, ante la humanidad de la mujer, en el Génesis se expresa una frase que denota la alegría que tiene Adán de encontrar a alguien semejante a él, ¿no?, de descubrir a la mujer. Esa es la emoción del hombre varón ante la humanidad de la mujer. Y al mismo tiempo ante lo femenino del otro ser humano. Eso aparece como una experiencia única e irrepetible, pero en realidad es la experiencia que se vuelve a dar, dice Juan Pablo II, en todas las generaciones, ante la admiración de lo masculino por lo femenino y de lo femenino por lo masculino, que es algo natural que haya esa atracción, porque hay una complementariedad. Christian Conen, en un libro que también es muy bueno, que se llama Claves para saber amar, donde explica algunas de estas cuestiones, dice que está mal dicho eso de que sean la media naranja, entonces forma mi media naranja, ¿no?, esa expresión, que en realidad no existe la media naranja, cada una de las personas, varón y persona mujer, son una naranja completa, pero bueno, porque son una naturaleza humana completa, no es que estemos incompletos. Y así como el instinto sexual lo tenemos todos, la satisfacción del instinto sexual se realiza de distintos modos y en distintos niveles, no necesariamente por lo sexual propiamente dicho, por lo genital, ¿no?, sino que el mundo está hecho de lo masculino y lo femenino, y en el complemento de lo masculino y lo femenino está la humanidad, ¿no? Pero cada uno es una naturaleza humana completa, no es que sea incompleto, no es que te completes en el sentido humano, pero estamos hechos el uno para el otro y está hecho el mundo de varones y de mujeres, ¿no? Gracias a Dios, porque eso enriquece a la humanidad y manifiesta la grandeza también de la semejanza con Dios, ¿no? Por eso se supera entonces en la comunión de las personas esa soledad originaria.
El hombre entonces se convierte en imagen de Dios, especialmente en el momento de la comunión, en el momento de la unión, es cuando realmente somos imagen de Dios. El hombre es desde el principio no solo imagen en la que se refleja la soledad de una persona que rige el mundo, sino también esencialmente imagen, dice Juan Pablo II, de una inescrutable comunión divina de personas.